Es un día destinado al amor, pero terminó en desamor de forma perturbadora. Una madre de 31 años y secretaria escolar fue sorprendida teniendo sexo con un estudiante de 18 años y su esposo enfurecido, quien supuestamente lo sorprendió en la situación, presuntamente se volvió violento. Los investigadores llegaron al pequeño pueblo creyendo que era solo un reporte de agresión, pero había mucho más en esta historia porque descubrieron que detrás de la furia había una supuesta aventura y una muy retorcida, y eso solo rasca la superficie de una historia más profunda y oscura. Estamos en el caso presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. El día de San Valentín es para demostrar a tus seres queridos cuánto los aprecias y lo especiales que son. Pero en Union City, Indiana, supuestamente ese no fue el caso en una casa. Seguimos esta situación en desarrollo desde este pequeño pueblo del Medio Oeste. Es impactante, repugnante y desgarrador para muchos involucrados. Aún hay mucho por aprender sobre este caso en desarrollo, pero sabemos que una secretaria escolar está en la cárcel. Hay una investigación por agresión en curso y dos estudiantes son presuntas víctimas. Vamos a los detalles. Regresemos al 14 de febrero, día de San Valentín. En ese momento, la policía de Union City fue notificada de una presunta agresión. La víctima, Alicia Hughes, de 31 años, su esposo, también estuvo involucrado. Y ambos tienen 3 hijos pequeños juntos. Esa llamada fue muy triste para el día de San Valentín, pero solo fue el inicio. Los oficiales en la escena supieron que ocurrió la noche anterior. El esposo de Hughes supuestamente la sorprendió con un joven de 18 años y según la policía, él se molestó y se volvió físico al confrontarlos. Ahora tienes que imaginar cómo se sentía el esposo de Hughes en ese momento. O sea, acaba de entrar y supuestamente sorprendió a su pareja, la madre de sus hijos, siendo íntima con otra persona en su propia casa y además una persona muy joven. Todo esto apenas unas horas antes del día de San Valentín. Lo más inquietante es que Hughes es secretaria escolar en la corporación escolar Randolph Eastern, condado de Randolph, Indiana, muy cerca de donde viven. Y ese joven de 18 años con el que supuestamente la sorprendieron era un estudiante de la preparatoria del distrito, después de que, según se informa, sorprendieran a Hughes y al estudiante con las manos en la masa. La policía de Union City dice que hubo un supuesto altercado entre Alicia Hughes y su esposo y que supuestamente Hughes fue golpeada. El Departamento de Policía de Union City informa que la oficina del sheriff del condado de Randolph investiga una agresión, pero aún no hay cargos. Una llamada de violencia doméstica así es muy grave e inexcusable. Desafortunadamente, vemos muchas situaciones de violencia doméstica donde la infidelidad saca lo peor de las personas. Y hay incluso casos extremos donde esa rabia se vuelve fatal. Y estamos hablando de una investigación de asesinato. Afortunadamente, no es de eso de lo que estamos hablando aquí en esta situación. La policía de Union City informa que la oficina del sheriff del condado de Randolph sigue investigando la agresión. El esposo de Hughes no ha sido acusado y el caso aún no concluye. De hecho, se pone mucho, mucho más oscuro a medida que hemos aprendido más porque obtuvimos la declaración jurada de causa probable para Alicia Hughes. Según ese documento, se pidió una investigación de seguimiento ese mismo día de San Valentín sobre una denuncia por seducción de menores que en Indiana implica que un adulto con autoridad tuvo contacto sexual con un menor, según la declaración jurada. Luego se realizó una entrevista en el Departamento de Policía de Union City con una víctima masculina de 17 años, y así es como la policía describió esa entrevista en el documento judicial. JB, uno menor de edad, declaró ser estudiante de último año en Union City Junior Senior High School. En septiembre de 2025, él llamó a la Union City Junior Senior High School para reportar su ausencia a la secretaria Alicia Hughes. JB1 dijo que habló con ella ese día. JB1 dijo que tras reportar su ausencia con Hughes, recibió un mensaje de un número desconocido acusándolo de fingir enfermedad. JB1 descubrió que era el celular personal de Hughes
La declaración jurada da más detalles sobre la supuesta relación de Hughes con el estudiante de 17 años, cito. Kobe 1 afirmó que su comunicación con Hughes era solo una conversación normal. Se conocieron en el Parque Harter de Union City y solo hablaban normalmente, hasta que JB 1 dijo que la charla tomó un tono sexual. Shabe 1 dijo que a finales de septiembre o principios de octubre se encontró con Hughes en Dollar General de Union City. JB 1 declaró que Hughes llevaba puesto un vestido y entró a su vehículo, sentándose a horcajadas sobre él mientras él estaba sentado en el asiento del conductor. JB 1 se desabrochó los pantalones y ambos tuvieron relaciones sexuales por primera vez. JB 1 dijo que él y Hughes tuvieron sexo 4 veces más. Una vez en la casa de Hughes, una vez en el auto de JB 1 en la calle frente a la casa de Hughes y 2 veces en Harter Park, cerca del campo de fútbol. JB 1 indicó que la relación sexual terminó la primera semana de noviembre y todos los encuentros fueron en Union City, Indiana. Hay mucho que asimilar cuando lees eso. Y es increíblemente perturbador, especialmente cuando piensas en la diferencia de edad, de 31 a 17 años y la dinámica. Esta persona trabaja en una escuela pública y hablamos de un estudiante de ahí como la víctima de este caso. Esta situación inició cuando Hughes fue sorprendida por su esposo, aparentemente teniendo relaciones con un estudiante de 18 años. Es muy perturbador. Ese estudiante ya era adulto legalmente. ¿Cómo afecta eso al desarrollo del caso? Pero este caso es distinto. Hughes ya había tenido relaciones sexuales con otros estudiantes antes del joven de 18 años, el otro estudiante de preparatoria, con quien la mujer de 31 años habría tenido sexo al menos 5 veces, tiene 17 años. Pronto profundizaremos en esto, pero quiero seguir con la declaración jurada que menciona la conversación del oficial con Hughes. Cito, Hughes acudió al departamento de policía de Union City para una entrevista. Este declarante le leyó a Hughes sus derechos Miranda, y ella aceptó hablar conmigo sin la presencia de un abogado. Comenzamos a hablar sobre un incidente que había ocurrido la noche anterior a esto. El declarante le preguntó a Hughes sobre JB 1. En ese momento, Hughes pidió un abogado. Recuerden que en Indiana la edad legal de consentimiento es 16 años. La conducta sexual entre adultos y estudiantes menores, bajo su autoridad, sigue siendo delito, y una secretaria escolar tiene esa autoridad sobre los estudiantes. Y por eso, Hughes fue arrestada y esa tarde fue acusada de 5 cargos de seducción de menores. Ella sigue detenida en la cárcel del condado de Randolph, Indiana, con fianza de $5,000. El superintendente de la Corporación Escolar del Este de Randolph ya emitió un comunicado. El día después del arresto de Hughes, este es el comunicado. La Corporación Escolar del Este de Randolph está al tanto del arresto de una empleada tras una investigación policial por presunta conducta inapropiada con un estudiante. La empleada fue retirada de sus funciones con estudiantes hasta que se resuelva el proceso legal. La seguridad y bienestar estudiantil es nuestra prioridad. La Corporación Escolar del Este de Randolph toma todas las acusaciones que involucran a estudiantes con extrema seriedad. Al conocer las preocupaciones, la corporación cooperó con las autoridades y seguirá haciéndolo durante la investigación. Agradecemos el profesionalismo y diligencia de las autoridades locales en este caso, ya que es una investigación criminal activa. Y para proteger la privacidad de los estudiantes y la integridad del proceso, RESC no hará más comentarios sobre detalles específicos en este momento. Seguiremos cumpliendo los procedimientos legales y personales exigidos por la ley estatal y la política de la Junta. Reconocemos que situaciones de esta naturaleza son profundamente preocupantes para nuestras familias, el personal y la comunidad en general. Por favor, sepan que compartimos esas preocupaciones y estamos tomando este asunto con la máxima seriedad, cuidado y urgencia. Nuestro objetivo es apoyar a los estudiantes y asegurar un ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso para todos. Esto es lo que sabemos. La primera audiencia de Hughes en la corte se pospuso para el viernes 20 de febrero, en unos días desde esta grabación. En esa audiencia, un juez discutirá los cargos, fijará fianza e informará a Hughes sobre sus derechos, incluido tener abogado.
El 17 de febrero se presentó una moción para una orden de no contacto, aunque no se sabe a quién va dirigida. Hughes ya fue fichada por 5 cargos de seducción de menores. En Indiana, que un adulto con autoridad tenga sexo con un menor de 17 años es un delito grave de nivel 5. Por cada cargo, podría enfrentar de 1 a 6 años de prisión con una multa de hasta $10,000. La Ley de Registro de Delincuentes Sexuales de Indiana exige registrarse por condenas como seducción de menores, lo que podría afectar la vida de Hughes por años. Ahora está con nosotros la abogada Krista Raimi, quien suele representar a jóvenes víctimas de abuso sexual y observa este caso. Es simplemente, ¿sabe? Una escena incómoda que ocurrió en casa cuando el esposo lo descubrió. Pero luego, ya sabe, se vuelve increíblemente oscuro cuando piensa que supuestamente la secretaria de la escuela tuvo relaciones sexuales con un menor 5 veces. Cuando se trata de, ya sabe, la parte donde el esposo, supuestamente, entra y descubre esta escena horrible, ya sabe que involucra a su esposa y lo que supuestamente le está haciendo a este joven de 18 años, ¿cómo podría eso influir? Porque este joven de 18 años legalmente es considerado un adulto. Es estudiante de la escuela y todos los cargos actuales están ligados al joven de 17 años. Hablaremos de él pronto, pero ¿cómo influye eso en el caso? Creo que es un incidente aparte y diferente, debemos verlo así. Y aparte de cualquier responsabilidad que ella tenga por lo que hizo, y su esposo tiene que rendir cuentas por sus acciones, ya sea que la haya golpeado a ella o a esta joven de 18 años o a ambas. Y esto puede ser un factor atenuante que se tome en cuenta al sentenciar o en el cargo que realmente se le impute. No perdona la ofensa, pero sí ayuda a explicar esa pasión repentina. Cuando entras y ves a tu pareja con alguien conocido en una situación íntima sin saber qué ocurre. Estás quitando al niño de ella o a ella del niño o lo que sea que esté pasando, ¿sabes? Así que él está reaccionando en un momento de impulso, si lo quieres ver así. Así que creo que tienes que separar esa parte de la situación. Pero creo que lo que hizo fue que hizo que la policía empezara a investigarla un poco más y eso inició esta investigación sobre ella y su contacto con otros estudiantes porque él tenía 18 años, pero creo que era estudiante en la preparatoria donde ella trabajaba. Ese contacto que ella tuvo con un estudiante es totalmente inapropiado, sin importar si el estudiante tiene 18 años o no. O sea, yo tenía 18 años cuando me gradué de la preparatoria. Eso no lo hace correcto, ¿sabes? Así que eso hace que no sea un delito, pero sí hay responsabilidad civil para ellos también. Sí, ese es el punto. Cuando ves 17, 18 parece que hay una línea. La ley considera adultos a personas aún muy jóvenes en estas situaciones. Aunque, si legalmente ya no los ves como un niño, legalmente se les considera adultos, ¿qué te llama la atención cuando ves que hay 5? El joven de 17 años afirma que ahí ella lo agredió sexualmente 5 veces. Fue en varios lugares, como un parque o el estacionamiento de Dólar General. ¿Qué te llama la atención además de eso? Simplemente, por supuesto, cruzando una línea que nunca debería cruzarse, pero también la manera en que parece que ella lo hizo. Creo que parte de esto, si entiendo bien, fue en un campo de fútbol, posiblemente en propiedad escolar, y este contacto comenzó en propiedad escolar. Por este chico, ya sabes, reportándose enfermo en la escuela, y luego ella le respondió por mensaje de texto diciendo, oye, no estás enfermo. Luego empezó esta conversación iniciando el acoso. Todo sucede en propiedad escolar. Y este contacto inicial es, y supongo que hay más contacto que no es de naturaleza sexual, que está ocurriendo en propiedad escolar y que otros deberían haber visto y potencialmente reportado como reporteros obligatorios. Así que hay mucho aquí en cuanto al contacto que ella tuvo con él, porque no sucedió de la noche a la mañana. Esto ha ocurrido durante meses. Así que pasas de mandarle un mensaje a un niño a acostarte con él en el estacionamiento de Dollar General. You know, el periodo de tiempo. Esto está sucediendo. Aún desconocemos mucho de este caso y no hay más evidencia, aparte del mensaje de texto, que indique que el estudiante no estaba enfermo, como la huella digital,
presenten casos como mensajes inapropiados o maestros que envían videos a estudiantes. En este caso, no hemos escuchado sobre eso hasta ahora, pero sí la tienes a ella. La historia dice que vino de un número desconocido, así que se supone que ella lo obtuvo de la base de datos escolar de un estudiante. Y digamos que ninguna de las actividades ocurrió en la propiedad de la escuela, pero quiero decir, el distrito escolar en este momento podría ser responsable. Sé que trabajas en casos como este. Incluso esa acción de que ella haya entrado a una computadora de la escuela, si es el caso, obtiene el número del estudiante y tiene una conversación inapropiada con él. Él no sabía su número, así que ella lo obtuvo de otro lado. ¿Qué implica esto para la responsabilidad del distrito escolar? Así que esto me llama la atención como abogada curiosa. Si es solo esa cosa que hizo en la propiedad de la escuela, entrar al expediente del estudiante y conseguir el número de teléfono para mandarle mensajes. Si es solo eso, quizá no baste para responsabilizar a la escuela. La escuela tenía que haber estado al tanto de algo o debería haber estado al tanto de algo que estaba pasando. Me da curiosidad y quiero saber más, ¿tú sabes? Como dije antes, Chris, esto no pasó de inmediato, esto tomó meses y hubo contacto de ida y vuelta, así que es lo que estaba pasando en el ambiente escolar, lo que otros debieron haber visto, ya sea otras personas que trabajan en la oficina principal con ella, su director, para quien tal vez ella es la secretaria, debió haberlo visto, o un subdirector, que otros miembros del personal debieron haberlo notado. Y te diré como madre, no hay ninguna situación en el mundo en la que un maestro, un entrenador o cualquier persona deba tener el número de teléfono de tu hijo. Y nunca deberían estarles enviando mensajes de texto. No deberían contactarlos por celular ni por redes sociales. Deben contactarte a ti como madre. Y eso es alarmante en sí mismo, solo el hecho de que esto esté ocurriendo, que un empleado de la escuela le esté enviando mensajes de texto a un niño. Quieres saber quién fue ese contacto y quién más debió verlo. Pero si solo es ese caso, como mencioné, probablemente la escuela no tenga responsabilidad. Y en muchos de estos casos, y desafortunadamente, hemos cubierto muchos de ellos. Siempre hay ese momento en el que la relación entre estudiante y maestro cruza la línea y se convierte en algo más. A veces, maestros usan Snapchat o Instagram para hablar con alumnos, lo cual definitivamente cruza una línea en redes sociales. O incluso tener el número de celular personal en el lado criminal. Hasta aquí, ¿qué evidencia necesitas? Tienes al joven de 17 años, quien supongo tendría que testificar si esto va a juicio. Pero ¿qué otra evidencia puede probar que realmente dice la verdad sobre lo que pasó? Ningún fiscal presentará cargos solo por la palabra del joven de 17 años. Necesitarán evidencia que respalde el testimonio, la cual se obtiene de distintas formas. Y a veces me ha pasado que a mis clientes les han pedido hacer llamadas telefónicas o enviar mensajes de texto al agresor, a su abusador, para hacer que los provoquen y así obtener información que la policía pueda usar para corroborar lo que están diciendo. También revisarán si hay una huella digital aquí y si la hay. Tendrán las descargas tanto del teléfono del niño como del teléfono del maestro y podrán ver ese contacto de ida y vuelta que existía y va a haber ese contacto de ida y vuelta. Te lo prometo, probablemente hay más que solo mensajes de texto, seguramente también hay fotos y videos. Casi podría apostar que al menos hay evidencia de que ella fue a verlo, si no es que también al revés. Si es al revés, hay cargos extra por materiales CSAM o abuso sexual infantil enviados entre partes. Así que tendrás solo con esta declaración jurada pruebas que confirman que esto ocurrió. Probablemente imágenes de las cámaras del estacionamiento de Dollar General que están ahí para atrapar ladrones. Así que, ya sabes, van a tener información que va a corroborar todo esto. Creo que aún falta mucho para llegar a un juicio, pero ya sabes, estoy seguro de que esta joven de 17 años sería la testigo estrella en este caso, solo hablando de la experiencia, pero podría serlo incluso si no enfrenta cargos. Pienso en su esposo, ya sabes, podría decir que ella estuvo con otra persona y en el tribunal de la opinión pública lees las acusaciones y la atraparon con alguien más. Aunque ese estudiante ya era mayor de edad, ¿podría incluirse eso en el caso? Mencionar sus actividades fuera de la escuela puede aumentar la credibilidad del joven
de 17 años, aunque ella no enfrente cargos por el de 18 años. Claro, se llama evidencia yo también. Debes tener cuidado como fiscal al usar evidencia yo también. El caso de Harvey Weinstein se anuló por esto. Así que, y creo que el caso de Bill Cosby es uno de esos casos también. Así que tienes que tener cuidado con la evidencia yo también. Evidencia que no se acumula y que el jurado no crea que se usa como prueba de mal carácter. Si ella lo hizo antes, debe haberlo hecho ahora, ¿no? No puedes usarlo así. Se usa para mostrar un modus operandi, este tipo de... Esto es lo que hace, es la depredadora. Actúa así y ese es su patrón. ¿Cuál es la defensa en algunos de estos casos que te gusta? ¿Cuál es una defensa efectiva para alguien como Alicia Hughes? ¿Dónde? Hay más en la historia, aunque no lo sabemos, pero tienes algo que suena muy, ¿sabes? Un testigo creíble en el caso del joven de 17 años, veremos cómo se desarrolla eso y qué otras pruebas se acumulan, pero en estos casos, donde es eso, él dijo. Ella preguntó, ¿cuál es una defensa efectiva en este caso? Sí, bueno, ya sabes, mucho de esto también tiene que ver con la edad, así que un joven de 17 años es diferente a uno menor de 15 en la mayoría de los estados. No estoy segura si esto es en Indiana, no estoy segura, ya sabes, según la ley de Indiana. Y si es, ya sabes, si es un cargo diferente, entonces podría haber acuerdos que reduzcan el cargo. Aún debe registrarse como delincuente sexual y cumplir ciertos requisitos, pero quizá obtenga menos condena, ninguna o solo libertad condicional. Esto ya es cuestión de negociar. No creo que en la sentencia, cuando lo estás viendo, si esto va a juicio, ya sabes, un juez, probablemente, como dijiste, Chris, probablemente haya otros también, porque tenemos dos. ¿Hay más? Y mientras esta investigación continúa, ya sabes, simplemente avanzando. Ahora mismo todavía se está trabajando aquí, te lo prometo. Y particularmente cuando hay menores involucrados. Así que si hay otros que puedan, ya sabes, aumentar la probabilidad de un juicio y disminuir la posibilidad de llegar a un acuerdo. Pero no vas a conseguir con buenas pruebas corroborativas, a menos que simplemente sea yo no lo hice, esa no era yo. Y ya sabes, esa es su defensa, así que me gustaría ver qué hay en esas pruebas corroborativas, ya sabes, en esos teléfonos celulares. Como abogada defensora, todo eso para combatirlo. Para cuando se trate también del lado civil. Así que ella ha estado. Es algo así como, lo tengo aquí, de la declaración del superintendente que ella está suspendida mientras termina la investigación, pero no ha sido despedida. Algunos distritos escolares despiden de inmediato a un maestro, otros solo lo reasignan. Ya sabes, básicamente trabajando desde casa y realmente sin trabajar. Pero ellos, ya sabes, siguen en eso. Ya sabes, escucharás a un miembro de la junta escolar decir, bueno, nadie ha sido declarado culpable de nada todavía. Y luego, eventualmente, si se les declara culpables, terminan perdiendo su trabajo de esa manera. Desde el punto de vista de un abogado, si estás buscando potencialmente demandar al distrito escolar en nombre de una víctima, ¿cuánto influye esa decisión en el resultado de una demanda civil si el distrito despidió al maestro de inmediato o le permitió ser suspendido con o sin sueldo? Tendrá un papel clave y bajo el título 9 se inicia una investigación. El título 9 no solo aborda la equidad en deportes, ¿cierto? Aborda el abuso y acoso sexual entre estudiantes, maestros o entre maestros. Me refiero a que cubre a todos los que están en ese entorno escolar, así que cuando tienes a una maestra que está abusando sexualmente de una estudiante, la estudiante presentaría una queja bajo el título 9 ante el distrito, que debe investigar según la ley federal. Yo reviso estos casos frecuentemente. Luego deben brindar apoyo a la estudiante. Deben retirar a esa persona del entorno. Durante la investigación, hablar con testigos y revisar documentos y pruebas. Deben mostrar todas las pruebas al denunciante, en este caso al chico de 17 años, para que las revise y agregue información si es necesario. Y se convierte en una investigación completa que la escuela está obligada a realizar según la ley federal. Y además, las leyes estatales casi siempre tienen leyes que reflejan el título 9. Así que si la escuela viola el título 9, además al no investigar esto adecuadamente, al no proteger adecuadamente al niño, una vez que se entera de una posible conducta delictiva por parte de este educador, en este caso la trabajadora de oficina, uh, they
Eso podría ser otro cargo incluido en una demanda civil contra la escuela. Sé que ves casos así seguido y los cubrimos, pero es la primera vez que una secretaria escolar está acusada. Antes solo habíamos visto maestros. Hace tiempo acusaron a una señora de la cafetería, no a una secretaria. Las secretarias suelen estar en recepción si tu mamá deja algo. Recuerdo a las secretarias de mi secundaria cuando crecí. No es como si uno normalmente tuviera esa relación con ellas. ¿Qué tan común es eso? La persona que no es el entrenador ni el maestro de biología. No esa persona que tiene un papel mucho más central en tu día a día, donde ves que casos como este suceden en las escuelas. Es raro, tienes razón, porque normalmente es alguien con quien tu hijo tendría mucho contacto. Así que es el entrenador. El maestro, el consejero, el orientador o la señora de la cafetería son personas con quienes tienes mucho contacto, ¿verdad? Ves diario a esa persona y también a la de recepción. No estás desarrollando una relación con ellos de manera natural, así que es muy raro que eso cruce una línea hacia algo así. Porque con, ya sabes, el entrenador o la maestra, verás que pasan más tiempo en contacto con una estudiante. Ya sabes, dándoles esa orientación personalizada. Y luego, ya sabes, a partir de ahí empieza ese proceso de manipulación que es difícil de notar cuando se desarrolla. Cuando mencionas a alguien de la oficina principal, ¿por qué tiene contacto frecuente con el estudiante? ¿Y cómo pasas de eso al estacionamiento de Dollar General? Quiero decir, es raro verlo sin que sea alguien que ya tiene ese contacto íntimo con tu estudiante. Esa es la parte donde, según el informe policial, ahí estás tú. Se conocieron en un parque y luego supuestamente pasó lo del estacionamiento de Dólar General. Y, como definitivamente, ya sabes, algunos informes policiales muestran más información que otros. Como que hay muchas partes de la historia que creo que necesitan ser completadas a medida que esto avanza. Porque en este caso, parece que pasa de cero a un lugar muy oscuro muy rápido, como en una tienda Dólar General, y de repente, supuestamente, esto está ocurriendo en el estacionamiento. Sí, pasaron de enviarse mensajes a que ella se le subiera encima en el auto. ¿Verdad? Yo estaba como, Sí, y mira, los oficiales de policía no están ahí para, ya sabes, escribir una novela que lo explique todo para todos. Se trata de, ya sabes, la causa probable de lo que pasó. Pero definitivamente, para los que estamos consumiendo esto y tratando de averiguar qué pasó en este caso, hay algunas áreas que definitivamente necesitan ser aclaradas. Pero es una historia muy triste. Esa es la parte principal. Krista Raimi, siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Gracias por acompañarnos. gracias, Chris. Alicia Hughes comparecerá por primera vez ante la corte el viernes 20 de febrero. Es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Por ahora, solo hay acusaciones. Eso es todo. Para este episodio de En el Caso, presentado por Ley y Crimen, suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Transmitimos en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos luego.